vamos a ver el Padre Nuestro cómo nos lo presenta San Lucas. Una vez más, y van no sé cuántas, habiendo llegado a lo que todavía no es la mitad de su Evangelio, porque son 24 capítulos y estamos empezando el 11º. Una vez más, dice San Lucas, un día estaba orando Jesús en cierto lugar. ¿Cuántas veces nos presenta y con qué interés lo hace la oración de Jesús? Jesús es el gran orante y en ese sentido nos presenta el Padre Nuestro como nuestra incorporación a la oración de Jesús. Así hemos de ver el Padre Nuestro. Estaba orando en cierto lugar. Cuando acabó, uno de sus discípulos le dijo, capítulos atrás también había expuesto que los discípulos habían estado pendientes de que Jesús acabara de orar y entonces se le acercaron. Cuando acabó de orar se le acercaron. Pues aquí también, en el capítulo 9, versículo 18, empieza igual Lucas, dice, un día que estaba Jesús orando a solas, sus discípulos se le acercaron. Aquí no dice que acabó de orar. Posiblemente Jesús les dijera aquel día, ¿por qué no os esperáis que termine? Y este otro día, el capítulo 11, ya esperaron. Y cuando acabó de orar, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué no verían aquellos discípulos en el continente de Jesús haciendo oración? ¿Qué no verían? Santa Teresita decía que no tenía más que ver rezar a su Padre para entender cómo oran los santos. Yo tengo grabada en la pupila de mi memoria, porque ha sido mi Papa, ¿no? Y el de todos, porque ha ocupado la vida de todos, ese gigante que fue Juan Pablo II. ¿Cómo oraba ese hombre? Cuando llegaba, que no hay virgen ni santuario mariano del universo que haya dejado por honrar. ¿Y cómo oraba? Se abstraía. Pues son ejemplos. Yo tengo también grabado mi inolvidable y mi colosal don Marcelo, que fue el santo cardenal que me ordenó y del que aprendí tanto. ¿Cómo celebraba ese hombre la misa? ¿Cómo incensaba? Solamente su manera de incensar era un homenaje de amor, de delicadeza, de adoración, con suma virilidad y naturalidad, no con gazmoñerías melifluas, que a veces creemos que la piedad y el fervor tiene que ser eso. Y no, un hombrón, y cómo incensaba y con qué unción se introducía en el canon eucarístico. Bueno, pues si todo eso lo hemos visto en algunos hombres, ¿qué sería ver orar a Jesús? ¿Qué sería ver orar a Jesús? Y los discípulos le atisbaban y se relamían viéndole orar. Muchas veces, siempre, yo iba a decir una tontería, muchas veces todo lo que hacemos lo hacemos indómino, en el Señor, en Jesús, porque somos hijos en el Hijo, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, porque sin Él no somos. Todo lo que hacemos lo hacemos en Él. Y cuando oramos, oramos en Él. Él nos asume en su oración. En realidad nuestra oración es eso, sí es auténtica. Pero a nivel psicológico, podemos algunas veces ejercitar así nuestra oración, unirme a la oración de Jesús. Yo a veces, cuando me piden que rece por ellas, personas que yo sé o sospecho, porque eso quien lo sabe es Dios, pero en fin, a mí me huele que son muy santas, pues cuando me pongo a rezar por ellas, lo que yo hago más bien es unirme a la oración de ellas. Esto, por ejemplo, lo hago mucho, me sale mucho hacerlo con Benedicto XVI. Me decía el otro día una monja, yo es que rezo casi más por él que antes. Digo, pues yo no. Rezo muy poco por él. Yo lo que hago es que decir, Señor, lo que te esté pidiendo, yo te lo pido. Me uno a la oración, porque sabes que son intenciones santas todas. Hay otras personas por las que tienes que rezar y dices,
Decía uno, dice, nos piden que pidamos por la intención de tal colectivo. Y yo digo, bueno, por las intenciones de estos señores si son buenas. Bueno, pues las intenciones tienen que ser buenas, pero las intenciones de Jesús, ¿cuáles son? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, que todos sean uno. La intención de Jesús, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, dice San Pablo. Pues a esa intención sacerdotal de Jesús yo me uno y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy. O sea, me inserto en tus ansias redentoras. Y así como el bautismo me sumergió en tu filiación divina, así la oración me introduce en tu oración sacerdotal única. Por eso la oración de las oraciones, iba a decir la más perfecta. No es que sea la más perfecta, es que es otra cosa. Es otra cosa. Es la Santa Misa. Porque no es nuestra. A mí siempre que me piden algo, intenciones, que me las piden mucho, casi todos los días, muchas personas confían mucho en la oración del sacerdote y hacen muy bien. Porque aunque yo sea más pecador que ellos, pero en el altar soy Cristo y Él no. Y entonces yo digo siempre a mi ángel de la guarda, le tengo dicho, recuérdame mañana en el altar, recuérdamelo. Por eso me gusta detenerme en el memento y hacer el canon romano, porque en el canon romano se pide por todo, si lo vamos siguiendo bien, y te introduces en el torbellino de santidad de 1500 años de historia, porque tiene 1500 años, y estos otros cánones los hicieron en un laboratorio los de la Reforma del Postconcilio, y no me da la misma devoción. Y el canon romano pide por todo. Y no hay necesidad de hacer oración de los fieles, que es un pegote, que está obligada los domingos, pero los demás días, pero si ya, ¿qué oración? Si estoy pidiendo por todo en la misa. Ordena en tu paz nuestros días. Hay una oración de los fieles que llega a esa petición. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna. Yo no he visto ningún libro de las preces que pida eso. Que el desarrollo de los pueblos, que los gobernantes, que la solidaridad. Déjenme ustedes milongas. Líbrame de la condenación eterna. Y cuéntame entre tus elegidos. Si tengo eso, ya está todo. Ahí se comprende todo. Y los santos que me envuelven la nube, una nube ingente de testigos. Pues la Anastasia, la otra, yo qué sé quiénes son, pero una nube ingente. 12 primero y 12. O sea, 24 primero y 24 después. Los ancianos del Apocalipsis. Es todo una maravilla, todo. En latín suena mucho mejor porque es como está compuesto, porque además tiene la cadencia para que suene como por ritmo, es rítmico. Es una maravilla. Bueno, pues en la misa yo soy insertado en la oración de Jesucristo. Y me da igual como sea yo de pobre, de desgraciado, de miserable, de todo, porque es Él quien ora. Yo le presto mi voz como sacerdote y la asamblea entera se une, pero no concelebra. Cuidado, son dos grados. No, 2 grados, perdón, que 2 grados, qué barbaridad. Eso dijo Trento que no. Es esencialmente distinto. No es que el sacerdocio de los fieles esté por debajo, no, es que es otra cosa. El sacerdocio ministerial es in persona Christi. Pues miren, después de la misa, que es donde hay que encomendar todo, y en la comunión, no perdáis tan buena sazón de negociar como es la hora después de haber comulgado. Dice Santa Teresa, la audiencia que te da el rey todas las mañanas, te da un cuarto de hora de audiencia personal. No me dejen de un cuarto de hora de acción de gracias, que las comunidades, yo me admiro que no tienen acción de gracias, termina la Santa Misa y enseguida tercia, pum. No, hay que estar por lo menos 10 minutitos, lo que duran las especies sacramentales, y que no se acerque a la reja del coro ni las moscas. Nadie, ese tiempo es para el emperador, que me concede audiencia. Así es que todo esto es para pensarlo despacio, es para pensarlo, y que estemos tocando el violón. Bueno, pues después de la Santa Misa hay un oficio sacerdotal que solo tienen las monjas, por eso es la vocación más alta después del sacerdocio. Acabo de leer un pensamiento de Santa María Magdalena de Pazzi en una publicación carmelitana de fama internacional que me ha llegado a mis manos, una edición fantástica de las cosas del Carmelo, que dice, un pensamiento allí viene suelto,
Dice, a todas las oraciones y meditaciones y actos de piedad que podáis hacer, supera con mucho el oficio divino, porque el oficio divino, todo lo demás es oración suya, pero el oficio divino es la oración de Cristo al Padre, la voz de la esposa, la Iglesia, que unida al esposo clama. Entonces el oficio divino también se pide por todo. ¿Y qué ha introducido la reforma litúrgica en el oficio divino? 2 veces el Padre Nuestro, el Laudes en vísperas, que junto con el de la misa son 3, porque los primeros cristianos rezaban 3 veces el Padre Nuestro al día. Y nosotros, puestos en pie, rezamos también el Padre Nuestro, porque es la oración de Cristo. La oración no toda es suya, Él nos la enseñó, Él no la puede decir toda, la dice para enseñarlo, pero dice la primera parte, la segunda no puede pedir perdón. Cristo no tiene 3 virtudes, que son la fe, la esperanza y la penitencia. No puede tener, por la penitencia por los pecados. Cristo es el gran expiador, el gran reparador, en cuanto que sin ser pecado, Dios lo ha hecho pecado para redimirnos a todos. Y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y siente el horror, siente la monstruosidad y la repugnancia del pecado, pero no puede sentir el dolor en el sentido de la virtud de la penitencia. Y la Santísima Virgen es la única virtud que no tiene. Las tiene todas, también la fe y la esperanza más que nadie. Pero la penitencia no. Es inmaculada, no tuvo nunca nada que ver con el pecado. Y sin embargo es corredentora. Qué bonitas son estas nociones teológicas, está todo en Santo Tomás. Pero puesto así en solfa, es muy bonito porque nos alimenta también la piedad. Bueno, pues Cristo, el Padre Nuestro, dice, perdona nuestras ofensas, no puede, pero decir, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Eso lo dice Cristo conmigo, mejor dicho, lo digo yo, con Él y en Él y por Él. Por eso en esta oración que he desestimado el comentar, porque en una meditación de 40 minutos o 50 no me da para comentarlo, pero estoy yendo a esa idea general, ¿no?, de nuestra inserción en la oración de Cristo. Los discípulos parece que sacan a Jesús de la oración y lo que hacen es meterse ellos en la de Él. Esto es lo grande, enséñanos a orar, porque, y le ponen como somos los hombres tan pobres, y le ponen la comparativa. Pues dice, si Juan enseñó a los suyos, no vamos a ser menos nosotros. Y ya va pasando el tiempo y no nos enseñas. Y entonces esperarían a lo mejor un parlamento, un discurso, y Jesús se despacha con 1 minuto. ¿Qué es lo que dura un Padre Nuestro bien rezado? Dura 1 minuto. Bien, muy despacio rezado, muy despacio. El Ave María, 20 segundos. El Padre Nuestro, un poco más. Bueno, pues enséñanos a orar. Jesús les dijo, cuando oréis, decid. No le digo, podéis orar así, os voy a dar un método, esta es una de las posibilidades. No, esta es la única manera de orar. Padre, la única. Me llama la atención aquel episodio de Santa Teresita cuando entra Celina en su celda y la descubre, y luego lo cuenta en Consell ses Souvenirs. Celina dice, estaba como las francesas en un banquito, un taburetito que tenía allí en su celda, que era muy perfecta porque era un temperamento nervioso Santa Teresita, y por tanto muy artista y muy detallista y muy sensible, y además todas aquellas enfermedades que tuvo le dejaron la sensibilidad muy viva y por eso tenía mucha capacidad de sufrimiento. Era muy sensible, y aquel banquito un día se lo barnizaron y lo metieron en la celda y estaba sin secar, y las patas le mancharon el entarimado. Como era un frío en Normandía tremendo, tenían el suelo de las celdas de entarimado y se lo mancharon. Y dice que aquello constituyó el resto de su vida una mortificación, cada vez que entraba en la celda, ver las manchas que no las podía quitar con nada. Yo la comprendo muy bien, a los que somos así maniáticos de esas cosas, y será posible las manchas estas que no se quiten, y bueno, pues les sentaban mal cada vez que eso tenía que ver las manchas. Y entonces en ese banquito se sentaba, porque eran así las francesas, las españolas siempre se sentaban en el santo suelo, pero ese tenía un banquito, estaba allí sentadita, y decía Celina después,
Dice, estaba cosiendo con gran energía. Y al mismo tiempo tenía un semblante como de estar sumida en profunda oración. Y le dije, ¿qué hacéis? Y sin dejar de coser, Marta y María. Pues que me he puesto a rezar el Padre Nuestro hace ya no sé cuánto tiempo. Y no puedo pasar de la primera palabra. ¿Os habéis fijado cómo se llamaban de vous, del vos en francés? ¿Os habéis fijado lo que es poder decir a Dios Padre? Esa inserción que no somos hijos de cualquier manera, somos hijos en el Hijo. Hoy se habla con mucha alegría, todos somos los hijos de Dios, todos rezamos al mismo Padre, todos rezamos. Es una barbaridad, de que todos somos hijos de Dios, ni hablar. Ni siquiera todos los cristianos somos hijos de Dios. Esto es teología pura también. Vamos a ver, Dios no tiene más que un hijo, uno, y se acabó, que se llama el Verbo, y al encarnarse se llama Jesucristo. Si somos hijos participando de la filiación de ese hijo, entonces somos hijos. Entonces sí. Pero bebiendo de esa filiación, insertándome en esa filiación, pero no insertándome adosado, porque la palabra adoptivo es peligrosa. Adoptivo parece que, se me ha concedido poder llamarme hijo de Dios. Nos llamamos hijos de Dios y en verdad lo somos, dice San Pablo. Y en verdad lo somos. No hijos adoptivos como es un hijo adoptivo de la tierra, que no es hijo de verdad. Aunque reciba todo lo de los hijos, pero no es hijo. Yo soy hijo de verdad porque me mete la gracia en la misma vida de Dios. Y entonces al participar del ser de Jesucristo, yo soy hijo en el Hijo. Pero eso no se da sin gracia. Y el que no vive en gracia, aun cuando sea cristiano, no es hijo de Dios. Ha roto su filiación divina, porque el pecado se carga de un plumazo todo el organismo sobrenatural, y ese organismo sobrenatural pivota, se asienta sobre la filiación divina. Todo procede de ahí. No se pueden minimizar las cosas. Decir todos somos hijos de Dios no es engrandecer al hombre, es abaratar a Dios. Todos somos criaturas de Dios, y en cuanto criaturas de Dios, en un sentido amplio, se puede decir hijos. En cuanto hijos potenciales, en cuanto Dios ama a todos como criaturas suyas, no rechaza a nadie. Pero establecer una corriente de transmisión entre su vida y la de un hombre es a través de la gracia santificante. Y si no, no hay cordón umbilical. El pecado le pega un tijeretazo. Así de claro. Todos somos hijos de Dios. Los musulmanes rezan al mismo Dios que nosotros. No es verdad. Hay que andar un poquito más despacio, porque estamos poniendo en almoneda la fe católica. Y esto no es así. Que todos tenemos que ser hermanos. Todos somos hermanos. En el sentido de una fraternidad universal, que todos tenemos que amarnos, que todos tenemos que ayudarnos, que no hay que excluir a nadie, pero tratando de que todos sean hijos de Dios. No diciendo, ya como cada uno reza a su Dios y cada uno tiene su Padre, que es el mismo mío, pues entonces ¿qué sentido tienen las misiones y qué sentido tiene aquí todo? Y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y sin Hijo y sin Espíritu Santo ese Padre no es Padre. ¿De quién es Padre? Claro, todos rezan al mismo Padre. ¿Padre de quién? ¿De quién es ese Padre? Porque si no es Padre de Jesucristo, no es Padre de ellos tampoco. ¿Qué Padre es ese? El Dios que nos revela a Jesucristo es su Padre. No mi Padre, es mío porque es suyo. Este es el orden. Y como es Padre de Jesucristo, y yo me inserto, mejor dicho, soy injertado en el tronco, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, sin mí no podéis hacer nada. Así que está todo en el Evangelio. Sin mí no podéis hacer nada. Y en mi tierra nada significa nada. No significa, sin mí podéis hacer cosas muy buenas que os servirán mucho. Sí, cosas muy buenas, todo lo que usted quiera, pero no sirven para la vida eterna. Sin Jesucristo no sirve para la vida eterna. Personas buenísimas, laudables, encomiables, socialmente una labor extraordinaria. Pero, ahí me dijo el otro día una persona, dice, ¿va usted a ser mi amigo pase lo que pase?
Le voy a decir una cosa, ¿va a ser mi amigo pase lo que pase? Digo, hombre, mire usted, yo tengo una teoría que una amistad que se rompe nunca existió. Yo soy amigo pase lo que pase. Hombre, si me dice usted que ha matado usted a mi padre, pues me lo pensaré. No me dará muchas ganas de ser su amigo. Pero, en fin, yo sí voy a ser su amigo. Pues es que, mire usted, tal cosa, estoy viviendo así. Y le dije, bueno, pues yo sigo siendo su amigo. Y aquí me tiene para lo que necesite. Pero precisamente porque soy su amigo le digo que se va a ir usted al infierno. Pero derecho, Y que como no solucione esa situación me dará mucha pena. Dicen que es bueno tener amigos hasta en el infierno, pero no le deseo a usted ese fin. Porque soy su amigo, se lo digo. Y todas las veces que me venga se lo diré. Pues soy su amigo. Usted irá al infierno. Y eso lo tenemos que decir a la gente que queremos. Y lo agradecen, Que no nos andemos con paños calientes. Bueno, todos buscamos el mismo fin, todos somos... Bueno, ¿qué deje usted de milongas? Aquí vamos a la doctrina de Jesucristo en el Evangelio, que ha hablado 72 veces del infierno. Y nosotros no hablamos ninguna. Y hoy los niños de Fátima, cuando la Virgen Santísima no considera que es una crueldad decir a unos niños de 7 años y 8, 7 años y 8, hijos míos, haced mucha penitencia y rezad que van muchas almas al infierno, y les enseña el infierno. Y los niños a partir de ese día se quedan transformados como Santa Teresa. Claro, ¿qué significa? Que sin Jesucristo no hay nada, no hay nada. Nada más que la náusea que decía Sartre, el absurdo, el existencialismo de qué somos, a dónde vamos. No, que somos buenas personas, pues sí, muy buenas personas, pero que ir al infierno, mire usted, yo lo siento, esto es lo que hay. Yo esto es lo que me han enseñado, esto es lo que está en el catecismo y esto es lo que está en el Evangelio. Le quiero a usted muchísimo. Seguiremos comiendo y tomando café las veces que usted quiera, pero que usted irá al infierno. A lo mejor yo también, sí, voy a ir, usted me avisa también, que a lo mejor yo iré por otras cosas. Avíseme, por favor. Pues yo quiero que mis amigos sean amigos, no porque me pase la mano por el lomo, y ustedes lo mismo. A sus familias, a sus cosas. Hombre, a lo mejor no se lo tienen que decir así, las mujeres saben ser más suaves, pero mucha más suavidad no conviene a emplear algunas veces en la vida. Te quiero muchísimo, y porque te quiero muchísimo, te quiero en Dios y que te pongas en Él, porque si no, ¿qué hacemos? Mire usted, mi hijo, que estoy contentísima, porque tiene una colocación que es bien colocada, y lo que gana, y tal. Va a misa, su hijo de usted, se confiesa, comulga. Pues tendrá muy buena colocación en este mundo, pero en el otro la va a tener muy mala. Esto es lo que hay. Pero no lo decimos, que la gente se asusta. El susto se lo van a dar después bien gordo. Más vale que se lo dé ahora un poco más chico. Claro. En fin, todo esto es para decir que no hay más cera que la que arde, y que 2 y 2 son 4, y que sin Jesucristo no hay nada. Sin mí no podéis hacer nada. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Todo sarmiento que no da fruto no sirve más que para que lo poden y lo tiren al fuego. Es que nuestro Señor no se anda con paños calientes. Yo no lo sé, la predicación del Señor. Luego le buscaba a todo el mundo. Por algo sea, porque la gente quiere la verdad. Le buscaban hasta los niños. Hasta los niños. Y a nosotros con nuestros diálogos no nos buscan ya ni las beatas. A ver cómo va esto. ¿Esto va al revés? En fin, bendito sea Dios. Sin Jesucristo no hay nada. Y sin Jesucristo nuestra oración ni es oración, ni es cristianismo, ni es nada. Nuestra oración jamás está fuera de la de Jesucristo. Por eso la misa, el oficio divino. Y ambas cosas tienen como parte integrante el Padre Nuestro. Y con esa palabra debemos envolver todas las otras 7 peticiones. Cuando oréis, decid Padre. Y ese Padre, en labios de Jesús, en arameo, no es el Padre solemne nuestro, es el Abba, que es el papaíto, que es como le dice Jesús a su Padre. Porque el Padre es ternura, el Padre es lo que dice Zacarías en el Benedictus, que lo traducimos mal como tantísimas cosas. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, no. Per viscera misericordiae Dei nostri, por las vísceras, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios. Cada vez que aparece en el Evangelio que el Señor se conmueve o se compadece o sintió lástima de ellos, eso me pone muy nervioso, sintió lástima.
La lástima es lo último, ya las escurrajas de la misericordia. La lástima es un sentimiento meramente sensible, psicológico, pero que no nos hace entrar en el mal del otro, en la limitación, en la miseria del otro. Sintió compasión, eso sí, si entendemos la compasión no como conmiseración, no como lástima, sino compadecer con el otro, padecer al mismo tiempo que el otro, llorar con el que llora. Pero hay un verbo en griego que lo dice mucho mejor que todo eso, es plagnicestai, que es a Jesús se le removieron las entrañas. Eso es lo que le pasa al Padre, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios. Que es más, a mí por lo menos me lo parece, más que decir la entrañable misericordia, porque entrañable nosotros lo usamos como un sinónimo cariñoso, pero las entrañas, es decir, que se te remueve el corazón dentro del pecho, ese es el Padre. Y si no es ese, no es. Ese es el Padre de las misericordias, dice San Pablo, con esa expresión griega que en plural quiere decir, es una reminiscencia del arameo, cuando en la Biblia se dice el Dios de los cielos y de los cielos de los cielos. O sea, esas redundancias de plural quiere decir del cielo en su totalidad. Pues el Padre de las misericordias quiere decir de todas las manifestaciones posibles de las misericordias. Y ese es nuestro Dios. Teresa no entiende la misericordia como un atributo que Dios tiene. Dios no tiene misericordia, Dios es misericordia. Y por eso dice, oh Dios mío, misericordia mía. Esa exclamación, esas 17 exclamaciones que Santa Teresa escribió después de comulgar, porque se quedaba en silencio y se iba a un rincón, que si se hubiera puesto a canturrear el himno de tercia no le da tiempo a escribir esas exclamaciones, pero se quedaba un cuarto de hora y dice en una de ellas, yo lo puse detrás de mi invitación de la ordenación, puse yo esta frase porque siempre me ha entusiasmado, oh Dios mío, misericordia mía, ¿qué haré para que no deshaga yo las grandezas que vos hacéis conmigo? Las grandezas que Él hace conmigo, Él ya eso las tiene. A ver si yo me sé explicar. Esos son extrínsecas a Él. Salen de Él para que me lleguen a mí. Pero la misericordia no es que Él la tiene o la ejercita más o menos, que también. Pero es que es. El ser de Dios es misericordia. Y el ser del Padre es su corazón. Las entrañas de misericordia de nuestro Dios. Y solo se entiende la paternidad de Dios desde el corazón misericordioso de Dios. Por eso en esta otra ocasión, cuando Teresita va subiendo por una escalerilla, ya muy enfermita, y va con una hermana que la va acompañando, medio ayudando, y hay un ventanuco que mira un patinillo y hace así y se pone a llorar. Estaba muy sensible también con la enfermedad y se pone a llorar y ¿qué le pasa? ¿Por qué llora? Y señala así, y en el patinillo aquel había una gallina clueca que abrazaba a los polluelos bajo las alas, les cobijaba, y esa ha sido siempre mi vida. Dios se ha portado siempre así conmigo, me ha arropado bajo la sombra de sus alas, porque Dios es más tierno que una madre. Dice también Santa Teresita, pues eso es la característica del corazón de Dios, la ternura de Dios. En otro Ángelus de 2010, el 25 de julio de 2010, nos transmite Benedicto XVI, dice, este Evangelio nos presenta a Jesús recogido en oración, un poco apartado de sus discípulos. Cuando concluyó, uno de ellos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Jesús no puso objeciones, ni habló de fórmulas extrañas o esotéricas, sino que con mucha sencillez dijo, cuando oréis decid, Padre, y enseñó el Padre Nuestro, sacándolo de su propia oración,
con la que se dirigía a Dios su Padre. San Lucas nos transmite el Padre Nuestro en una forma más breve respecto a San Mateo, que es la que ha entrado en el uso común. Estamos ante las primeras palabras de la Sagrada Escritura que aprendemos desde niños. Se imprimen en la memoria, plasman nuestra vida, nos acompañan hasta el último aliento, desvelan, y cita su libro Jesús de Nazaret, donde hace un comentario fabuloso del Padre Nuestro. Dice, desvelan que no somos plenamente hijos de Dios, sino que hemos de llegar a serlo más y más mediante nuestra comunión cada vez más profunda con Cristo. Ser hijos equivale a seguir a Jesús. Esta oración recoge y expresa también las necesidades humanas y materiales. Danos cada día nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestros pecados. Y precisamente a causa de las necesidades y dificultades de cada día, Jesús exhorta con fuerza. Y eso viene después. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, etc. No se trata de pedir para satisfacer los propios deseos, sino más bien para mantener despierta la amistad con Dios. Quien sigue diciendo el Evangelio, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Lo experimentaron los antiguos padres del desierto y los contemplativos de todos los tiempos, que llegaron a ser, por razón de la oración, amigos de Dios, como Abraham, que imploró al Señor librar a los pocos justos del exterminio de la ciudad de Sodoma. Y ahora cita uno de los muchos párrafos de Santa Teresa que podría citar comentando el Padre Nuestro. Y termina diciendo, cada vez que rezamos el Padre Nuestro, nuestra voz se enlaza con la de la Iglesia, porque quien ora jamás está solo. Y cita un documento muy importante, que creo que una vez le cité aquí, poniendo en guardia contra esas formas de oración que nos están invadiendo hace como 3 o 4 décadas, y que invitan a que los orantes católicos tendríamos que ir a beber de fuentes paganas, orientales, y el zen, el yoga y el nirvana y las historias que niegan la ley de la encarnación, que quieren desencarnar. Nosotros solo podemos orar en Jesús, que nos espiritualiza, que nos lleva al Padre, pero en su humanidad, sin negar la humanidad. Y entonces el Papa cita aquí ese documento que es importantísimo, y yo los exhorto a leer. También sería bueno hacer objeto de estudio uno de los cursos, porque salió en el año 89, pero tiene plenísima actualidad. El Papa lo cita porque él fue su autor. Por carta sobre algunos aspectos de la meditación cristiana. En el año 89, ¿saben qué día quisieron que saliera? El día de Santa Teresa, con toda idea. Porque si hay alguien que da un mentís a los mismos teólogos que en su tiempo la querían inducir a esos caminos angelistas, pues Santa Teresa, y decía, me enfrentaría con todos los letrados y teólogos. Eso no, negar la humanidad de Cristo no. Y entonces, como había un peligro grande en los seminarios y en las órdenes religiosas, en las que muchas se ha metido, y te ves a las monjas haciendo así, así, así para rezar y haciendo el payaso, pues entonces, claro, y sentadas como los indios y unas cosas, bueno, bien, cada una se siente como le dé la gana y como esté cómoda, pero que el método de oración tiene que ser evangélico, no puede ser pagano. Y esa carta es muy interesante, ese documento es muy interesante. Carta sobre algunos aspectos de la meditación cristiana, 15 de octubre del 89. Y lo cita el Papa aquí, dice, todos los fieles deberán buscar y podrán encontrar el propio camino. Cuidado que aquí hay una diversidad enorme, ¿eh? El propio modo de hacer oración, en la variedad y riqueza de la oración cristiana enseñada por la Iglesia. Cada uno se dejará conducir por el Espíritu Santo que lo guía a través de Cristo al Padre. Ese es el camino y no hay otro. Yo soy el camino y nadie va al Padre sino por mí. Y tiene que ser en Cristo, en Cristo. E interesa tanto como que es el evangelista de la misericordia y de la oración, le interesa tanto señalar esa paternidad de Dios, que no dice como los otros, Padre, no dice nuestro que estás en los cielos,
Eso lo deja, porque acentúa Padre. Eso es lo único que dice Lucas. Padre, santificado sea tu nombre. Pero el primer aldabonazo fuerte, para que no nos despistemos ni con el cielo, ni con la tierra, ni con el limbo. Padre. Y de ahí para adelante. Hay otros contextos de Lucas en que Jesús utiliza esa misma fórmula breve para dirigirse a Dios. O sea que no es nueva en el Evangelio de San Lucas. Un poquito antes, en el capítulo 10, versículo 21, dice: el Espíritu Santo llenó de alegría a Jesús. Otros dicen Jesús, exultando en el Espíritu, dijo: yo te alabo, Padre, Señor de cielo y tierra. O sea, no les era nueva la palabra a los discípulos, aunque era muy nueva en labios de un judío. Era inusitada llamar a Dios Padre. Era el Adonai, el Yahvé, el Sabaoth, pero no Padre. Jesús la había estrenado ya en ese capítulo 10 y volverá en plena pasión en el capítulo 23, versículo 34, en plena crucifixión. Jesús decía, es importante esto, no dijo. Entonces explican los comentaristas, ese pretérito imperfecto quiere decir que era una acción continuada, que repetía una y otra vez. O sea, en la cruz llamó muchas veces Jesús a Dios Padre. Y es impresionante su enseñanza, porque cuanto menos le sintamos Padre, no por su parte, sino por la nuestra, por nuestra limitación, por nuestro pecado, por nuestras noches oscuras, por nuestras depresiones, cuanto menos le sintamos Padre, más hay que llamarle Padre, y más hay que repetirlo. Padre, perdónales, porque no saben lo que se hace. Y otros evangelistas, el Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Todo me lo ha entregado mi Padre. Pues también nosotros, todo nos lo entrega nuestro Padre y todo lo recibimos de Él. A través, todo lo que recibimos del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, a través de la Madre. Así que a ella nos encomendamos para que sepamos como ella sentirnos verdaderos hijos de Dios.